Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Pregunto a José Hidalgo Pallares, ¿cómo se debe asociar el tema de la planificación que está en manos burocráticas, lamentablemente, con pensadores, con representantes de la academia, digamos, gente que se ha preparado en el exterior, en buenas universidades, pero que tiene un solo léxico y una metodología bastante retórica? Este momento es de práctica. Yo creo que todos deben apelar a la práctica, al pragmatismo, quiero decir, porque la situación, si no se conecta de esa manera, no vamos a poder salir adelante como anhela el presidente y anhela el último ciudadano, que no hay últimos, el último ciudadano con algún mando especial en la sociedad ecuatoriana. Por eso yo le pregunto al señor economista José Hidalgo Pallares, ustedes que tienen tantas cifras, tantas investigaciones, tantos números, pragmáticamente, ¿qué requiere el país? Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir este panel. Usted dijo una cosa bastante importante y es que es momento de pragmatismo. Creo que en ese sentido, la invitación del presidente Moreno a que el sector empresarial también forme parte del Consejo Consultivo es una buena señal siempre y cuando las opiniones de los empresarios en ese consejo no sean desechadas y no sea simplemente un invitado de piedra al que se llevó para vender una idea de unión entre el sector público y el sector privado. Estamos, en base a las cifras que tenemos, al reconocimiento también que hizo el presidente Moreno de la gravedad de la situación económica, en realidad estamos en una situación en la cual, si el sector privado no toma la posta respecto a la inversión pública, y no me refiero a que anteriormente la inversión pública haya reemplazado por mutuo acuerdo a la privada, sino que la inversión privada estuvo ausente porque no sentía las condiciones que exigía para establecerse en el país. Bueno, si es que no se da esa inversión privada, vamos a seguir con unas condiciones que, según las cifras oficiales, son realmente preocupantes. Usted mencionó el tema del empleo. El INEC va a publicar este lunes las cifras correspondientes al mes de junio, pero las últimas que tenemos son las de marzo, según las cuales apenas del 38,5% de las personas que están buscando un trabajo, que quisieran trabajar, lo están haciendo en condiciones adecuadas. El 61,5% restante está o en el empleo inadecuado, que es principalmente subempleo o empleo no remunerado, o en el desempleo directamente. Entonces, obviamente a esto se suma el tema fiscal. A mí me preocupa, valoro que el ministro Latorre haya reconocido que hay que bajar los costos de producción, que las empresas actualmente no son competitivas, pero me parece que la propuesta que él está planteando de hacerlo a través de una rebaja de los aportes patronales no es el mejor camino. Creo primero, pero el reconocimiento es válido. El reconocimiento sí, de que al menos tengan presente que el costo de producción en el Ecuador es alto y que eso nos quita competitividad. Y además impide la inversión, porque finalmente claro, un empresario que quiere invertir en un bien transable, es decir, un bien que se puede comercializar con el resto del mundo, lo piensa 2 o 3 veces, o si no, va a invertir en Colombia o Perú, donde los costos de producción son más bajos. Pero afectar al futuro de la seguridad social a través de una rebaja en los aportes patronales, una seguridad social que además ya está con un déficit actuarial enorme. Hace pocos días yo lo escuchaba a la doctora Carmen Corral decir, por ejemplo, que el déficit, más allá del actuarial, que el déficit de caja del fondo de pensiones en el año 2017 se acerca a los 2.000 millones y que por lo tanto el IES tiene que desinvertir más o menos en 1.700 millones por año. Por lo tanto, si es que el gobierno propone rebajar los aportes patronales y compensarlos con dineros públicos, la primera pregunta que uno se hace es ¿de dónde va a salir ese dinero cuando el déficit fiscal ha crecido en el primer semestre de este año respecto al primer semestre del año pasado, cuando se sabe que el gobierno tiene deudas con el IES, con el Banco Central,
que no las puede pagar o que las paga con estos mecanismos de dar acciones de instituciones públicas. Entonces, me parece que es un paso importante el reconocimiento de los altos costos de producción, pero creo que el sector empresarial, que a través de Richard Martínez, de hecho, ha rechazado esa propuesta, en lo que a mí me parece una respuesta bastante noble y con sentido de país. Creo que deberían surgir otras propuestas que busquen implementar la productividad, pero dejando de lado o al menos no perjudicando aún más a la seguridad social. Entonces, ustedes del lado del ahorcamiento, ¿por qué le han ahorcado al señor presidente nuevo ocultándole información? Me refiero al total de los funcionarios que están bajo su liderazgo sindical. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Saludos a José, a Patricio. Hemos escuchado nosotros con preocupación de que en algunos sectores se quiere endosar que el problema más grave se lo quiere endosar al sector público. En algo participamos nosotros en este punto de vista. Nosotros le hemos pedido al presidente de la República que investigue qué ha pasado cuando el presidente Correa, que ya no está ventajosamente, llegó al poder. El costo de la masa salarial era de 3.700 millones de dólares. El año pasado, el mismo costo se ha convertido en más de 9.000 millones de dólares, la masa salarial. Sin embargo, pese a que no se dice, tiene que conocer la opinión pública, este es el 7º año de congelamiento de sueldos y salarios del sector público, del sector de subalternos. La pregunta que tiene que hacerse y que tiene que corregirse por ahí es, ¿a dónde fue el incremento? Tendrá que tomarse en cuenta la necesidad o la no necesidad de los 120.000 contratados que terminaron con el gobierno de Correa. Tendrá que tomarse en cuenta la serie de canonjías que se dieron a la jerárquica superior y que aún permanecen. Tendrá que tomarse ¿Cuáles en cuenta eran esas canonjías así rápidamente? dos, para darle el ejemplo. El artículo 102 y el artículo 124 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que se les otorga a la jerárquica superior más de $1.000 de compensación mensual para vivienda y que se ha establecido también una remuneración diferenciada por eficiencia que solo gana la jerárquica superior y que la última vez que cobraron llegó al monto de $12.000 anuales. O sea, es una cosa, además de que desde nuestro punto de vista, muy pocos de los que trabajaban con Correa eran eficientes, algunos se humillaban, otros simplemente agachaban la cabeza, obedecían órdenes, y por eso, de agachar la cabeza, humillar y obedecer órdenes, $12.000 de bono de eficiencia. Por ahí tiene que corregirse, tiene que eliminarse totalmente las consultorías que son una sinvergüencería y que ha sido un rubro de centenares de millones de dólares que no sirven para nada. Para darle un solo ejemplo y que entienda la Yo le dije al señor presidente, qué pena decir yo le dije esto de las consultorías. Sí, por favor, el primer despido masivo que se hizo fue en octubre del 2012. Después que se despidieron como a 4.000 empleados del sector público, se contrató una consultoría para averiguar cuál era el clima laboral. Centenares de miles, creo que eran como $700.000 para averiguar el clima laboral. ¿Cuál va a ser el clima laboral después que le despiden con la policía? El resultado de esos $700.000 fue, hay inquietud y desazón en el sector público. Eso yo lo podía haber hecho gratis. Así, de este tipo de consultorías son las que existen en el sector público y que se llevan millones de dólares y está tapiñado. Por eso le hemos pedido al presidente de la República que no analice como primera opción solo la reducción del personal, sino que vaya primero por estas circunstancias, eliminando gastos innecesarios. ¿Cómo no hacer un gasto innecesario? La plataforma del norte que está ahí y que está exigiéndose que ocupen instituciones que ya tienen propios edificios bien implementados a un costo altísimo. Nosotros lo que le planteamos es que para que ya no se desperdicie ese gasto, se les obligue a las instituciones que están pagando ingentes sumas de dinero arrendando locales, que ocupen lo que ya está dispuesto. Así en una serie de circunstancias. Y yo no quiero terminar mi intervención haciendo una acotación respecto de esta propuesta que se hace de una rebaja del aporte patronal.
al IES. Aquí tiene que entenderse, tiene que ser muy clara la ciudadanía, tiene que entender que parte de la remuneración de los trabajadores, tanto públicos como privados, es el aporte que hace uno y el aporte que le hace el patrono. No es dádiva ni del patrono ni de uno, es el 20.60% de la remuneración nuestra está determinada. ¿Cuál sería el impacto? El impacto es lo que está pasando. Tiene que saber usted, Gonzalo, y los que están aquí, de que el presidente Correa, antes de irse, dictó algunas normas que le permiten entrar en mora con el IES y que, pese a que estés en mora con el IES, en la norma legal dice que el IES tiene que seguir otorgando los servicios. Y la última reforma, el 19 de mayo, Ley Orgánica Reformatoria de las Leyes que rigen el sector público, determina que hay una nueva categoría de organización de los servidores públicos, de los trabajadores estatales, los cuales solo podrán reclamar cuando el Estado haya entrado en mora en el pago de sueldos por más de 3 meses. O sea, ya generaron este tipo de normativa que les permitía no cumplir con las obligaciones. No hay plata. Y además querían que eso no se juzgue. Entonces, si es que estamos en mora, porque estamos en mora, siempre estamos pagando atrasado al IES, ahorita. Peor aún cuando ya se ha descubierto, como todos sabíamos, que no hay la tal mesa servida. El punto es que si el gobierno quiere asimilar para sí la obligación de una parte del aporte patronal, no hay que pensar mal, va a entrar en mora, va a agudizarse la mora en perjuicio de los trabajadores y en perjuicio del IES. Federación de Cámaras de Comercio que usted está liderando este momento, Patricio Larcón, le escucha Iván Montaneda, presidente del directorio de Fedexport del Guayas. Entiendo que es nacional su designación, señor presidente. Así es. Sí, estoy o no seguro. Entonces, yo le pregunto, ¿cuáles son, no es cierto, ustedes, qué opinión tienen de los nuevos mercados? Porque ustedes no tienen que garantizarse exclusivamente en el consumo interno. Ustedes como cámaras de comercio también tienen que buscar mercados en el exterior, ¿o no es así porque pasan a un rol de intermediación innecesario? ¿Cómo podríamos explicar esto a la audiencia y especialmente al nuevo gobierno? Definitivamente, Gonzalo, un abrazo a la distancia, estimado Iván. Hay muchos temas que tenemos que topar con Fedexport, inclusive este tema de la devaluación fiscal que por beneficiar a ciertos sectores seguramente se complicarán otros. Lo voy a hablar después de contestar, lo voy a topar después de contestar su pregunta. Sí, definitivamente, mire, dentro de los socios de la Cámara de Comercio de Quito y dentro y hay muchos afiliados de los otros gremios que son alrededor de 94 cámaras de comercio a nivel nacional, existen también exportadores. Y para que un país pueda exportar, tiene que aprender a importar. Un país no puede producir todo, un país no puede producir desde tornillos hasta cohetes. Tiene que usar sus ventajas comparativas y sus ventajas competitivas para exportar. El Ecuador es un país, como usted bien lo ha dicho, agroindustrial, se puede dedicar al sector agroalimentario, se debe exportar producto con valor agregado, por ejemplo, chocolate procesado en lugar de exportar cacao. Sin embargo, esto no se va a poder hacer si no abrimos el Ecuador al mundo, firmar acuerdos de libre comercio. Mire, nuestro principal socio comercial es los Estados Unidos, representa el 37% de nuestras exportaciones y no tenemos un acuerdo comercial. Como bien lo dijo José, sería lógico unirnos a la Alianza del Pacífico, están los principales mercados de Latinoamérica. Pero para esto las reglas tienen que ser claras, no pueden existir tantos cambios en normativa técnica y tantas revisiones en cuanto a salvaguardias y aranceles, porque esto no solo le quita competitividad al importador, sino al exportador. En este momento, para que usted tenga una idea, mi estimado Gonzalo, están evaluando subir subir aranceles en alrededor de 400 productos. Y no solo entran los productos de bienes de consumo, sino que también entran materias primas y bienes de capital. Entonces, al afectar la producción, usted afecta la exportación. Un tema muy importante, la devaluación fiscal, y es algo que tenemos que ponernos de acuerdo con el representante de Fedexport. Iván va a jugar un rol estratégico
en el Consejo Consultivo, porque mire, al querer aplicar una devaluación fiscal, bajando los aportes del IES, y yo asumo que es para el sector exportador, porque han dicho que para ciertos hay que beneficiar a ciertos sectores. Al hacer esto, tenemos que ver a qué sectores van a afectar, porque usted no puede evitar que un sector aporte al IES y el gobierno le va a devolver la plata, pero tiene que cobrar o más IVA, o más ICES, o más impuestos al sector importador. Y esto sería gravísimo. Y más grave aún cuando, como bien lo mencionó José, el déficit del fondo de jubilación para este año es de 1.600 millones de dólares. El déficit del fondo de salud del IES para el próximo año ya está en alrededor de 44 millones de dólares. Entonces, los fondos de ahorros de los empleados tienen que ir a pagar el fondo de jubilación. Entonces, el país no está en una situación como para esperar, para que se tomen medidas y para cambiar la liquidez o la forma como recibe la liquidez el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Gonzalo. Temas muy importantes. Tenemos que ponernos de acuerdo. Las medidas tienen que ser prácticas, las medidas tienen que ser objetivas. Quien puede traer liquidez al país es el sector privado. Un tema muy importante, habló José Hidalgo de la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa sí, va a venir a largos plazos con acuerdos comerciales, pero se puede solucionar de otra manera también. Si usted cambia la ley de alianzas públicas privadas y usted le permite a los GATS, a los gobiernos seccionales, poder llegar a acuerdos para inversión en infraestructura, esa plata llega al país rápido. Entonces son cambios, reformas y medidas que se tienen que tomar de una manera urgente y esperemos que se discutan y se promuevan para que se tomen decisiones más rápido que los 90 días que propone el Consejo Consultivo. En el caso de Cordes, ¿y qué quejas ha recibido el presidente de la Cámara de Comercio respecto a las tasas de interés? Esta partecita quiero que tengan la bondad de acometer ustedes en términos de opinión. Esto está exagerado. Es de las primeras consideraciones e informes que tenemos desde el área latinoamericana. En el área latinoamericana es la tasa de interés que rige en el Ecuador, es la más alta de esta región del planeta. ¿Será cierto o será una exageración? Eso nos van a dar cuenta ustedes. A ver, hay un estudio, Gonzalo, que me parece interesante citar, que es del Banco Central, es del informe trimestral de oferta y demanda de crédito, ¿sí? Entonces, por el lado de la oferta, hacen preguntas a los bancos, mutualistas, cooperativas, y por el lado de la demanda a las empresas de distintos sectores productivos, comercio, construcción, servicios, industria. Y lo que se ve en esos informes es que la demanda de crédito, es decir, las empresas que quieren pedir un préstamo al banco, ha bajado muchísimo en los últimos años. El último informe corresponde al primer trimestre de este año y la demanda de crédito en las empresas era la mitad que en 2014, incluso menos que la mitad. Pero hay una pregunta adicional que es, ¿por qué usted considera que no es un buen momento para endeudarse? Y si bien hay un porcentaje menor de las empresas que adjudicaban esa culpa a las instituciones financieras, lo que se podría entender, por ejemplo, que se quejan de las tasas de interés, la mayor parte hablaba de que no era un buen momento para endeudarse por la situación económica, que no había certeza sobre el futuro de la economía del país. Y entonces eso me parece bastante elocuente en el sentido de que yo he escuchado al ministro de la Torre querer adjudicar una buena parte de la crisis que estamos viviendo a la banca, como si la banca no hubiera querido prestar dinero, cuando en realidad el rol de la banca y su negocio es prestar dinero. Y respecto a las tasas, si es que hay un problema de tasas y el sector privado lo siente así y el gobierno lo siente así, el mejor mecanismo, lejos de seguir regulando los precios, como ha hecho el gobierno, con algunos precios incluidos las tasas de interés, sería abrir a la competencia internacional. En mi opinión, siempre la competencia es lo que fomenta un mejor desempeño de la economía en general y sobre todo mejores condiciones para los usuarios. En este caso, predomina el realismo financiero, ¿no? Y del mercado. Es que la competencia obliga a las empresas, ya sea bancos, empresas de cualquier sector, a ser más productivas y más competitivas. Y por eso es lo que yo temo tanto, que la CAPEIPI, por ejemplo, esté obstinada en sacar adelante del país a través del proteccionismo, porque eso puede favorecer finalmente a unas pocas empresas, pero el costo lo termina pagando el consumidor final. Entonces, volviendo al tema de la banca,
Yo creo que si es que hay algún tipo de queja respecto a la tasa de interés, los bancos o el sector financiero se debería abrir a la competencia internacional, evidentemente brindando condiciones para que eso ocurra, para que sea atractivo ponerse un banco en el Ecuador. Y por otro lado, insisto en que las cifras del Banco Central muestran que la demanda de crédito ha bajado, sobre todo por las condiciones de la economía ecuatoriana.